Hola alumnos de la materia de estadística y probabilidad, bienvenidos a una clase más. Les comento que hoy vamos a iniciar un tema nuevo que es muy interesante. De igual manera, viene dentro de los temas de probabilidad y precisamente se conocen como los tipos de distribuciones de, de variables aleatorias y a variables, variables aleatorias que las podemos encontrar de dos formas, discretas y continuas. Entonces vamos a platicar el día de hoy sobre este término, variables, acuérdense, tipos de distribuciones de variables aleatorias que pueden ser de manera discreta o continua, que es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Y bueno, vamos a hacer un poco de repaso para recordar más o menos estos conceptos que vimos en un inicio sobre qué es una variable en estadística, ¿no? Porque de repente hemos hecho tantas cosas que se nos ha olvidado. Lo que no quiero es que pierdan de foco y de vista que hemos visto hasta ahorita temas de probabilidad desde hace ya unas semanas, ¿no? Acuérdate que empezamos con toda la parte de conceptualización de la estadística y después empezamos a ver el tema de ordenar datos, ¿te acuerdas? Y lo hicimos en una tabla de distribución de frecuencias simple, compuesta o conocida como en intervalos. Y después de eso aprendimos a calcular todo lo que es las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda. Y luego aprendimos a calcular las medidas de dispersión, que es como la varianza, el coeficiente de variación, etcétera, ¿no? La desviación estándar y todo eso que estuvimos aprendiendo. Y de ahí brincamos, se hace como la unión entre la probabilidad y la estadística. Ya hemos platicando grandemente y vastamente sobre la unidad que hay, ¿no? Porque la probabilidad al ejecutar experimentos, ¿te acuerdas? Experimentos aleatorios con un espacio muestral de distintas posibilidades y resultados que para poderlos conocer tenemos que llevar a cabo el método de probabilidad que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, al hacer esto, obtenemos resultados de diferentes experimentos que queramos poner a prueba. Y esos experimentos pueden ser de todo tipo, pueden ser del área de ciencias sociales, del área de biología, del área de económico administrativo, ¿no? Entonces, quedamos que podemos experimentar con cualquier tema que nosotros queramos investigar o llegar a una conclusión. Eso es muy importante. Entonces, para eso hemos venido aprendiendo qué es la probabilidad, qué es un experimento aleatorio, qué es un espacio muestral. Hemos hecho ejercicios sobre cómo calcular la probabilidad con un evento simple, desde eventos mutuamente excluyentes, el diagrama de árbol y cómo es que cada uno de ellos lo tenemos que ejecutar para llegar a conclusiones y sacar probabilidades que a la vez este conjunto de resultados que nos dan porcentajes de que suceda o no suceda este experimento del tema que estamos investigando, lo vamos a documentar por medio de una investigación que empieza a tornarse de tipo estadístico en el sentido de que le podemos dar ya una organización, ¿no? Si he hecho andar un experimento, voy a obtener una serie de resultados dependiendo del tema de investigación. De todos esos son datos. Entonces es cuando empezamos el proceso de la primera semana y del primer día. Ya tengo esos datos que me arrojó los experimentos. Ahora los tengo que ordenar, sacar la media, la mediana y la moda, la varianza, la desviación estándar y todo eso que hemos hecho. Por eso es que hay esta unidad. Por eso primero revisamos eso, porque es importante que sepas cómo se calculan, cómo funcionan, y en base a eso, pues tú puedas resolver. Hoy seguimos con temas de probabilidad, pero hoy vamos a llegar a un tema un poquito más desafiante, diría yo. Un tema más que tiene un carácter más de proceso matemático para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque es en este momento, al calcular las distribuciones, que vamos a tomar un poco del álgebra, ¿no? Entonces, es recordar que es una función y cómo una función
tiene una razón de ser dentro del álgebra, ¿no? Entonces, es importante que podamos poner mucha atención esta semana a la teoría, a los videos, porque es cuando la probabilidad hace un match con el álgebra, ¿no? Entonces, a la hora de ejecutarlo, se tiene que hacer con un poco de álgebra. Ahora, cuando tú leas los problemas que vamos a resolver por medio de estas distribuciones, tú vas a llegar a la conclusión que igual lo puedes hacer por medio de un diagrama de árbol, de un evento simple, de un evento mutuamente excluyente, de un evento no mutuamente excluyente. Se puede, claro que se puede, ¿sale? O también de otras metodologías de probabilidad, ¿no? Nada más que recuerda que cada una de estas metodologías de probabilidad se aplican con ciertas características para que tengamos un resultado más certero, pero sin duda alguna podrías llevarlo a cabo. Eso es evidente. También por ahí está el teorema de Bayes, que ya no alcanzamos a verlo, pero también sería bueno que lo estudies. Entonces, este teorema también calcula ciertas probabilidades. Entonces, tú tienes como una gama de ejercicios de probabilidad, solo tienes que analizarlos y ver cuál de todos ellos te va a ayudar a obtener un resultado más certero de lo que tú quieres. Pero sin duda alguna, tú puedes aplicar para todo esto cualquiera de los métodos que hemos aprendido de probabilidad. Entonces, en estos momentos vamos a pasar, como te decía, a las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias que son discretas y son continuas, ¿sale? Ya vamos a pasar a la explicación teórica, pero vamos a empezar con el repaso de algunos conceptos que son sumamente importantes, porque si los perdemos de vista para estas alturas, pues no me van a entender nada de lo que hemos estado viendo. Entonces, rápidamente, ponemos un poquito de... Vamos a recordar un poquito, ¿no? La estadística, como hemos platicado, pues estudia los métodos científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis. Por eso te decía que la probabilidad lo que nos va a arrojar a través de experimentos aleatorios, donde tenemos todo un espacio de posibilidades, de un espacio de probabilidad de resultados y que son expresados de forma porcentual, dependiendo lo que se nos plantee en la investigación que estamos llevando, ya sea a nivel económico, administrativo, ciencias sociales, ciencias naturales, quiero decir, tú lo puedes ocupar para todo, ¿no? Desde calcular si el Cruz Azul va a ser campeón o no este año, quién va a ser el campeón de la Copa del Mundo, hasta ver qué posibilidades hay que un empleado gane o no más dinero, qué posibilidades hay de que un empleado llegue o no más temprano, desde si las ratas curan, si por medio de las ratas hay una cura para algo, si dependiendo, toda la experimentación es válida, todo tema de investigación, chicos. Entonces, la probabilidad nos va a arrojar los datos que luego tenemos que organizar. Acuérdate que está dividida la estadística en descriptiva e inferencial. La descriptiva es la primera parte que estudiamos, por eso ahorita que estamos como muy a mitades de nuestro cuatrimestre, es entender esto. Acuérdate, la estadística descriptiva, cuando te pregunten, se utiliza para organizar, clasificar y presentar la información. Por eso la primera parte que vimos. ¿Qué cae en estadística descriptiva? Pues está súper clarísimo, ¿no? La media, la moda, la mediana, la varianza, la desviación estándar, todo eso son las medidas de tendencia central y medidas de dispersión junto con las tablas de distribución de frecuencias en simples y en intervalos. ¿Por qué? Porque solamente en eso que hacemos, organizamos, clasificamos y presentamos la información. ¿Estás de acuerdo? ¿Sale? Es todo lo que es. La inferencial son métodos que se utilizan para deducir alguna característica de la población con información parcial. Ya la estadística inferencial es lo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora, yo diría, en el tema de ya vamos a usar métodos para deducir alguna conclusión de alguna característica de una población, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en la inferencial sí vamos a analizar a la población que estamos estudiando y vamos a obtener conclusiones. En cambio, la descriptiva solamente organiza, clasifica y ya. Por eso toda la parte de probabilidad, pues ya nos arroja
características de alguna población, nos permite analizarlo y hacer experimentos con esa población para obtener resultados, ¿no? En cambio, la primera parte, pues solamente es el tema visual de alguna encuesta que hice, de algún cuestionario, obtengo los datos y los saco, ¿sale? Otros conceptos básicos que ya hemos visto es la población, que es conjunto de seres u objetos acerca de los que se desea obtener información. No lo pierdan de vista, esto lo vimos en la primera clase. La muestra es el subconjunto de esa población sacamos un poquito, al que la sometemos a un verdadero análisis, una verdadera experimentación, ¿no? Es como que vamos a trabajar, chicos. El número de elementos de una muestra se denomina tamaño, ¿no? Ahora, aquí es importante y ya desde ahorita pues pongan mucha atención, porque aunque ya vimos esto, ya en algún momento se explicó en las primeras clases, pues ahorita lo vamos a abordar de lleno. ¿Qué es una variable? ¿Sale? ¿Qué es una variable? Acuérdate que una variable es una característica o atributo que se mide en los individuos, seres u objetos de una población. Por ejemplo, los años de edad, la talla, el estado civil, el peso, la ganadería ovina, el diámetro de una pieza. Se distinguen de dos tipos principales, las cuantitativas y cualitativas, ¿te acuerdas? Habíamos platicado, entonces, en primer lugar, que una variable va a dar una característica, un atributo de una persona, de un ser, un objeto, lo que estemos investigando. Es decir, la variable, en pocas palabras, es una característica, algo en singular que tiene esa persona, ese objeto, ese atributo, ¿sale? Desde si está casado, desde su edad, desde su peso, si es de tipo ovíparo, vivíparo, ¿no? Entonces, el diámetro de una pieza, todo eso. Y se distinguen en dos, ¿te acuerdas? Las cuantitativas, que son aquellas que podemos contabilizar, es decir, que se expresan a través de las matemáticas, de los números, y las cualitativas que solo expresan las características, las cualidades, ¿sale? Que no podemos contarlas, porque no es, por ejemplo, las vacas son blancas y con manchas negras. Eso es una variable cualitativa, ¿sale? Es una variable de cualidad. Y las cuantitativas, pues tendríamos que ver el número de vacas que hay, cuánta leche dan, ¿no? Entonces, hay que saber bien diferenciar, hay que diferenciar muy bien entre una variable, es una característica o atributo de tipo de cualitativo y un tipo cuantitativo. Las variables que podemos cuantificar, pues entonces cae en esto, ¿no? Que se le puede poner un número y las cualitativas simplemente es una descripción de de ese ser, de ese objeto. ¿Sale, chicos? Entonces, ahora sí, ya que volvemos a recordar qué es una variable, qué es una variable cuantitativa, qué es una variable cualitativa, pues vamos a estudiarla, vamos a hablar qué es una variable aleatoria. Acuérdate que hasta para cualquier tema de investigación, hablando de variables, incluso hay temas de investigación cualitativos y cuantitativos. Entonces tienes que aprender a diferenciar mucho eso, porque si vas a hacer una investigación cualitativa, pues solamente vas a hablar de las características, de las cualidades de la persona, del objeto a investigar. Y si es cuantitativa, pues tienes que arrojarlo con números, comprobarlo a través de matemáticas, ¿no? Y ahorita pues vamos a hablar de la variable aleatoria. ¿Qué es una variable aleatoria, chicos? Es una función que se asocia a un número real con cada elemento del espacio muestral. Esta función se llama variable porque puede tomar diferentes valores y se llama aleatoria porque los valores que toma son al azar. Es medible porque se puede calcular su probabilidad. Ok. Una variable aleatoria, en primer lugar, chicos, es una función que se asocia a un número real. ¿Ves lo que te digo? Podemos llamar que es de tipo cuantitativo, entonces, porque hay que tomar un número real, ¿sale? Con cada elemento de qué? Del espacio muestral, del conjunto de posibles resultados, ¿sale? Esta función se llama variable porque puede tomar diferentes valores y también aleatoria porque estos valores son tomados al azar. Y es medible porque se puede calcular por medio de la probabilidad. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria? Bueno, una variable aleatoria es aquella que va a ser un número que puede tomar diferentes valores y es aleatoria porque vamos a tomar al azar los valores y la podemos medir porque vamos a calcular la probabilidad que esto pase o no. Hasta aquí con esta presentación.
Déjenme les comparto la siguiente para seguir hablando de este tema tan importante. Vamos a ver varias presentaciones, ¿vale, chicos? Entonces déjenme ponerlo en pantalla para continuar con el tema, pero me gusta usar diferente material porque me ilustra mejor el tema. Ahí está la tercera. Aquí tenemos otro concepto de variable aleatoria. Una variable aleatoria es una variable estadística cuyos valores se obtienen de mediciones en algún tipo de experimento aleatorio. ¿Ya lo ves? Vamos a obtener sus mediciones de un experimento que hagamos. Y lo mismo pasa con el diagrama de árbol. Pues con el diagrama de árbol también estamos midiendo experimentos aleatorios. Con un evento simple estamos midiendo experimentos aleatorios. Con un evento mutuamente excluyente estamos midiendo experimentos aleatorios. Con el teorema de Bayes estamos midiendo experimentos aleatorios. Entonces, todos y cada uno de estos metodologías me ayudan a sacar las probabilidades del tema de investigación, de lo que yo quiero sacar una conclusión, de lo que quiero experimentar, de lo que quiero poner a prueba, ¿ok? Te recuerdo, simplemente tienes que tener el feeling de colocar y cuál vas a escoger para desarrollar y resolver el ejercicio que tú quieras resolver, ¿sale? Entonces, ¿todos te pueden aplicar para todo? Sí, pero hay algunos que se especializan más que otros, ¿sale? Algunos en un momento dado te ayudará más el diagrama de árbol, dependiendo del experimento aleatorio con el que quieras probar, con el que vayas a hacer. En algunas otras veces te ayudará más un evento simple, un evento mutuamente excluyente. Tú tienes que tener esa capacidad de discernir cuál vas a usar, ¿sale? Y en qué momento. Entonces, una variable aleatoria viene de un experimento aleatorio, se saca de hacer ese ejercicio y formalmente una variable aleatoria es una función, acuérdate, álgebra, las funciones, ¿no? La función x de y, que es y, ¿no? Acuérdate que siempre hay una variable dependiente y una variable independiente, ¿no? Entonces hay que recordar un poquito del álgebra, ¿no? Formante una variable aleatoria es una función algebraica, no lo pierdas de vista, que asigna eventos, por ejemplo, lanzar un dado o una moneda. Vamos a ver lo que yo te decía, las variables aleatorias se dividen en dos, en discretas y continuas. Las discretas es el conjunto de posibles valores. El conjunto de posibles valores es numerable. Suelen estar asociadas a experimentos que se miden el número de veces que sucede algo. La continua es el conjunto de posibles valores. Eso no numerable puede tomar todos los valores de un intervalo. Son resultados de media. En pocas palabras, con ambas vamos a trabajar con números, chicos, ¿no? Y en ambas, les vuelvo a repetir, trabajamos con números. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué un conjunto de posibilidades valores, la discreta es como numerable y la otra no es numerable? No es que no se pueda numerar, lo que pasa es que es muy complejo. Te explico por qué. Porque la discreta va a trabajar con números enteros, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si todos fuimos a la escuela en la primaria, para que te des una idea, ¿no? Y nos ponían a hacer planas de 5 en 5 hasta el 1000, ¿no? ¿Te acuerdas? Vas a sumar del 1, 5 en 5 hasta llegar al 1000. O cuando estamos aprendiendo los números, del 1 hasta el 1000 por escrito, ¿no? Y lo escribíamos, ¿no? Entonces escribíamos 1, 2, 3, 4, 5. Si íbamos de 5 en 5, pues era 5, 10, 15, 20. Es una variable discreta. Trabajamos con números enteros que son fácilmente expresables al momento de escribirlos y de hacerlos. Las continuas no es numerable en el sentido de que es muy largo. Imagínate que nuestras maestras nos hubieran dicho, vas a escribir del 1 al 1000 en forma continua. Y nosotros decimos, la forma continua es 1, 2, 3. No, eso es la forma discreta. La continua es 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 12, ¿no? Entonces, es un tema complicado, 1.9, 2, ¿no? Entonces, es un tema complicado, 1.10, 1.11, ¿sí me explico? Hasta es
innumerable. Por eso es el tema, ¿sale? Entonces, lo que yo quiero que entiendas es que la discreta, en pocas palabras, para que no te revuelvas, es aquellas variables aleatorias, las discretas que las voy a expresar con números enteros. Y las continuas son aquellas que se pueden expresar por medio de decimales. Y que si tomáramos todos los decimales que podemos tomar, pues eso es increíblemente largo y no numerable, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, yo puse 1.10 y brinqué al 2, 1.9, brincas al 2, pero en realidad puede ser 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15. ¿Sí me explico? Hasta el infinito, ¿no? Entonces, la diferencia básica para que no te metas más en este tema es que uno me las permite expresar en enteros y la otra sí puedo usar decimales, ¿no? Entonces, punto, para que no te hagas más la vida complicada. Ahora, una variable discreta, lo que yo te decía, ¿no? La letra discreta, su distribución viene dada por los valores que se pueden tomar x1, x2, x3, x, etcétera, ¿no? Y las probabilidades aparezcan, probabilidad que pase 1, P2, P3. Estas cantidades reciben el nombre de función de probabilidad o función de masa, ¿sale? Es la probabilidad que suceda esto, ¿te acuerdas? Es eso. Es simple y llanamente. Ejemplos. Número de páginas de un libro. ¿Cómo están? Discretas, ¿no? Es la página 1, 2, 3, 4, 5, número de preguntas en una clase de una hora. Pues 1, 2, 3, 4, ¿ves? Son enteros, ¿sale? Se puede contabilizar muy fácilmente. La continua es, si X es variable continua y queremos conocer su distribución de probabilidad, no nos vale la función de probabilidad empleada con las discretas. Cada valor con su probabilidad asociada, porque toma muchos valores. La probabilidad asociada de cada valor es prácticamente nula, la forma de distribución es continua. Por ejemplo, el tiempo que tarda en fundirse una bombilla, ¿no? Entonces ahí podríamos decir, 1 minuto con 30 segundos, 1.30, ¿no? Ya no es discreta. ¿Lo vieron? Cantidad de agua consumida en un mes. Te van midiendo, tú sales a tu medidor y no tienes una cantidad en enteros, ¿no? Tienes tantos, punto, tanto, ¿no? Entonces, por eso te digo, en las continuas sí se va y es de suma importancia, por ejemplo, cuando te miden el agua precisamente, hasta el decimal más pequeño en la medición de tu agua, ¿no? ¿Cuántos milímetros de agua gastaste? Con todo y decimales, ¿no? Entonces es una variable continua. Y en cambio las discretas pues son eso, discretas, números enteros, más fáciles de poner, más fáciles de calcular, ¿sale? Vamos a ver, esto lo vamos a ver en los ejercicios ahorita, pero vamos a ver qué tipos de variables aleatorias en el sentido para escoger en determinado momento. Por ejemplo, podemos usar una variable aleatoria binomial. ¿Qué quiere decir eso? Es una probabilidad, es una distribución de probabilidad discreta. Ojo, la variable aleatoria binomial es una distribución de probabilidad, eso ya lo hemos dejado claro, discreta. Quiere decir, vamos a trabajar con números enteros. ¿Para qué nos sirve este? Nos mide el número de éxitos, número de éxitos en una secuencia de n ensayos con una probabilidad fija P. Cuenta que la P es probabilidad, la N es el número de ensayos de ocurrencia del éxito entre los ensayos. Entonces, simple y sencillamente, esta es su fórmula de desarrollo, esta es una F de X, ¿no? Que esta podría ser Y, ¿no? ¿Te acuerdas? En álgebra esto podría ser Y, ¿no? O función de X o la X, ¿no? Como tú quieras expresarlo. Entonces, es todo un formulario que pareciera complicadísimo, pero no lo es, ¿no? La X, pues, es la función que vamos a investigar, ¿no? El número de éxitos, aquí está el número de ensayos, X es lo que queremos encontrar, la probabilidad, la probabilidad, menos número de ensayos, menos, la variable a investigar, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo. Ahorita lo vamos a ver con el video de forma más gráfica. Pero aquí lo importante de esta parte, que es la parte teórica, repito, haciendo un resumen, que es una variable, chicos. Una variable es aquella que expresa una característica, un atributo de una persona, de un objeto, de que estemos investigando. ¿Estamos? Se dividen en dos esas variables y hay subdivisiones.
las cuantitativas y las cualitativas. Quedamos que las cuantitativas se expresan numéricamente y las cualitativas expresan una cualidad. Después de eso hay unas variables. Dentro de las variables cuantitativas hay una variable que se llama aleatorias, ¿sale? Las variables aleatorias se toman al azar, se expresan numéricamente, pueden tomar diferentes valores y se logran a través de un experimento aleatorio, ¿te acuerdas? Retomamos los datos de esa variable aleatoria por medio de un experimento aleatorio, puede tomar cualquier tipo de valor y se toman de forma al azar. Dentro de las variables aleatorias se dividen en dos, en discretas y continuas. Discretas porque se expresan en número entero, no nos complicamos, son fáciles de contabilizar. Y las continuas es aquellas que vamos a tomar en cuenta en los famosos decimales, ¿no? Entonces, la contabilidad puede ser infinita, puede ser larga, ¿sale? Y dentro del conjunto de variables aleatorias, tanto discretas como continuas, vamos a encontrar algunos tipos, ¿no? Puede ser, en este caso, un tipo de distribución o variable binomial. ¿Para qué nos va a servir este tipo de distribución binomial, de variable binomial? Es para encontrar el número de éxitos, ¿no? ¿Cuál es el número por ejemplo, en los deportes, ¿no? ¿Cuántos jugadores van a poder obtener su entrada a la NFL, ¿no? Eso es un número de éxitos. Porque cualquiera que llegue del fútbol americano colegial en los Estados Unidos y brinque a la NFL, pues es un gran éxito. Entonces, lo que hay que medir es el número de éxitos número de jugadores que van a integrarse a la NFL, eso sería nuestro número de éxitos. Con una cantidad de ensayos, porque hay varios jugadores y que la probabilidad de que cada uno de ellos nos va a determinar cuáles de ellos pueden ser los que entren, ¿no? Entonces, aquí es cuando quiero encontrar el número de éxitos. ¿Para qué me sirve la binomial? Número de éxitos, ¿vale? Estos ejemplos los vamos a ver. Está la normal, ¿no? Una variable aleatoria normal es una distribución de probabilidad de variable continua. Ojo, la binomial es discreta. La continua sí nos va a permitir, ¿qué? Meter números más elaborados, más largos, ¿no? Que con más frecuencia aparece aproximada en fenómenos reales, ¿sale? Entonces, ¿qué son fenómenos reales? Esta es la distribución más común, la normal, porque la podemos usar sobre todo se usa mucho para eventos naturales y sociales, ¿no? Entonces, todo, imagínate, ya te dije todo. Queremos experimentar con temas de ciencias naturales, se usa esta. Queremos experimentar con temas de comportamiento humano en la psicología, se usa esta. Esta es la más utilizada, ¿no? Se usa en fenómenos reales, en cuestiones que vivimos a diario, ¿sale? Y bueno, tenemos otros tipos de probabilidades, de distribuciones de probabilidad, y ahorita vamos a ver, de hecho en las tareas son varias, nada más escogí para ustedes 3, para que vean ustedes, la distribución normal, la distribución de Poisson y la distribución binomial. Entonces vamos a ver por lo menos 2 ejercicios, 2 videitos que tienen ustedes para poder resolver sus trabajos. Entonces vamos a ver algunos videitos, ¿no? Entonces voy a abrir el video, déjenme quitar pausas, ya saben, ya es todo un tema esto de las pausas. Entonces, voy a proyectar con ustedes, ya saben que me gusta ir viendo el video, lo vamos pausando y vamos trabajando con eso. Entonces, denme la oportunidad de compartir el sonido. ¿Sale? Entonces, vamos a aprender a hacer un ejercicio de distribución de probabilidad normal. Ahí está toda la fórmula ejecutada, ¿no? Y obviamente ahí en sus ejercicios que están en la plataforma también ya les puse, si no me recuerdo, las tablas, porque para calcular la distribución normal o estándar, se le puede decir distribución
de probabilidad normal, estándar o distribución Z, se usan unas tablas con una serie de valores. Entonces, ustedes ahí lo van a tener en plataforma. Ahí está toda la fórmula, toda la función, ¿no? F de X, la función de X, es todo lo que está ahí desarrollado. Entonces, vamos a ver cómo se simplifica esto. Pongan mucha atención, lo voy a ir pausando. Y vamos a, primero lo que hay que ver es el planteamiento del problema, que es lo que se ha dicho. Acuérdate, esto no deja de ser probabilidad. Vamos a calcular un evento probabilístico a continuación. Vamos a ver qué planteamiento nos lo dan y lo vamos a calcular por una distribución normal, llamada normal, Z o estándar, ¿sale? Pero es una probabilidad de que suceda o no suceda algo. Ojo con eso. Entonces vamos a ver cuál es el planteamiento de lo que tenemos que resolver y vamos a ver cómo lo resolvemos. Ya sabemos que la distribución normal es una distribución continua, nos permite expresarnos con decimales numéricamente y eso es lo importante, ¿no? Y vamos a analizar algún fenómeno real, acuérdate. Entonces, ya tenemos ubicadito esto, vamos a proceder a ver el planteamiento del problema, ¿sale? Hoy veremos una de las distribuciones más utilizadas en estadística, que es la distribución normal. La distribución normal cuenta con la siguiente gráfica. A esta gráfica generalmente se le llama campana de Gauss. Cuenta con una función matemática que está dada por esta fórmula. Al ser esto muy complejo de solucionar, lo que se ha buscado es una estandarización o tipificación Z, que sería Z es igual a X menos mu sobre sigma, donde mu es la media y sigma es la desviación estándar. La distribución normal cuenta con ciertas Ok, chicos, lo primero que hay que entender, como comenta el profesor, si te das cuenta, la fórmula, la función es bastante extenuante, ¿no? Y hay que sacar, por ejemplo, el número Eulen, la S, eso. No es difícil, pero sí es laborioso, ¿sale? Entonces, lo que se hizo es, de toda esa función que está desarrollada, se extrajo los datos más importantes para obtener la probabilidad y se llegó a esta estandarización Z, por eso se llama distribución normal Z o distribución estándar Z o distribución Z, como lo quieras ver. Y si te das cuenta, solo estamos teniendo que tener tres factores. X, pues X va a ser el factor, acuérdate, X es nuestra función. O sea, de ahí, de esta variable que ahorita la vamos a ver cuando se presente el problema, es que vamos a obtener valor de X. Acuérdate que en álgebra tú asignas el valor a X al momento de hacer una ecuación lineal, ¿no? Entonces tenemos X o Y tú le asignas los valores a X y resuelves la ecuación y obtienes un resultado. De igual manera, el X nos lo va a dar el problema y la mu, que es en griego, acuérdate que es la media, eso ya lo vimos en los primeros días que la media se expresa así, ¿sale? Y sigma, que es otra palabra del vocabulario griego, habla de la desviación estándar, que también la ubicas. Entonces ya perfectamente tú ahorita, ya ubicas perfectamente que vas a trabajar con media y con desviación estándar. Por eso es que se ve estos primeros temas en el inicio del curso para que ahorita tú ya estés familiarizado y puedas continuar. ¿Sale? Entonces vamos a darle que continúe el video y lo seguimos explicando. características. Una de ellas es que es simétrica. Eso quiere decir que el 50% de la probabilidad va a estar para este lado y el otro 50% hacia el lado derecho. Bueno, empecemos con un ejemplo. Dice, una compañía paga a sus empleados un salario promedio mensual de $320 con una desviación estándar de $27. Suponga que los salarios se distribuyen normalmente. ¿Cuál es la probabilidad que un trabajador gane menos de $340 mensualmente?
Lo primero que debemos Ahí está, chicos. Ahí está el planteamiento. Estamos estudiando un fenómeno real. ¿Qué es esto? ¿Cuánto paga una empresa a sus trabajadores? Tenemos en pantalla que paga un salario promedio mensual de $320. Entonces, estuve ahí. La media, ¿qué era? El promedio, ¿te acuerdas? La media es el promedio de un conjunto de datos. Entonces, ahí tenemos un salario promedio. Aquí quiere decir que los $320 van a ser nuestra media. ¿Y una desviación estándar de qué? De $27. Suponga que los salarios se distribuyen normalmente, ¿sale? Por eso es una distribución normal, ¿sale? ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador gane menos de $340 mensualmente? Eso es lo que vamos a calcular ahorita, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? A ver, si el salario promedio es de 320, ¿cuál es la probabilidad de que alguien gane, que un trabajador gane menos de $240 al mes, según la media y la desviación estándar? Que acuérdate que la desviación estándar es una unidad de dispersión que es tomada desde la media para ver qué tan dispersos son los datos, ¿te acuerdas? Eso lo explicamos, qué tan lejanos están algunos datos de la media. Por eso es que es $340 lo que vamos a analizar, ¿sale? identificar en este problema es su media. Tenemos que la media es igual a ¿cuánto? Me dicen que mi salario promedio mensual es de $320. Esta sería mi media, 320. Y la desviación estándar, sigma, sería igual a $27. Ahora, para hallar esa probabilidad debemos utilizar la fórmula de Z. ¿Sí? Entonces tenemos que Z es igual a X menos mu sobre sigma. ¿Cuánto es X? X es el valor a hallar, que es 340. Menos mu, que es 320, sobre sigma, que es 27. Si se hiciera esa operación, sería 340 menos 320 y 27. Se me haría 0,74. Ahora, debemos hallar la probabilidad de que un trabajador gane menos de $340. Entonces, la fórmula de escribirlo sería la probabilidad de que Z sea menor a 0,74. Esto sería igual a ¿qué? Para hallar este valor, lo que debemos utilizar es una tabla de distribución normal. Entonces la tabla es la siguiente. Esta es pues una parte solo la tabla. Ok, chicos, lo primero que se resuelve es la fórmula de Z, ¿no? Que nos dice que es X, que es lo que yo te decía, el valor que se le va a asignar, ya lo asignamos, que son los $340, que son el tema a investigar, es lo que está en experimentación, ¿te das cuenta? Estamos experimentando que un trabajador gane menos de $340, teniendo una media de 320 y una desviación estándar de 27. ¿Cuál es la probabilidad que un trabajador gane menos de $340, ¿no? Entonces, obviamente X pues, son este dato de 340, la media es 320 entre 27. Si hace esa fórmula nos arroja un porcentaje, ¿no? 0.74. De ahí vamos a usar las tablas que ustedes ya tienen en su plataforma porque ¿qué se desarrolla ahí? La fórmula a desarrollar. Acuérdate que todo ha sido la probabilidad de que suceda el evento A, que suceda el evento B. ¿Te acuerdas? Lo hemos visto. Aquí la probabilidad es que Z sea menor que 0.74. ¿Sale? Entonces, para esto vamos a usar las tablas que ya se las puse y obviamente vamos a encontrar este valor en esta tabla, que es lo que vamos a pasar a hacer a continuación. En internet pues vas a conseguir la tabla completa de distribución normal. Como me están diciendo Z igual a 0,74, pues primero ubicamos el 0. Entonces sería 0,7 y el siguiente número sería el 4.
sea, sería este de acá. Decimos que la probabilidad va a ser de 0,77035. 0,77035. ¿Por qué? Porque es 0,7 y después nos vamos al decimal número 4. Otra cosa que resaltar, acuérdate, es una distribución de probabilidad normal para un fenómeno real como es esta experimentación del sueldo de trabajadores, ¿te acuerdas que lo vimos? Y que es, ¿qué? ¿Quedamos? Que es continua. Ahí están los decimales, 0.77035. Esto no podría ser nunca una distribución por medio que resolvamos por medio de una distribución discreta. Por supuesto, no se puede trabajar con números enteros. Se trabaja con números continuos, ¿vale? Entonces, ya encontramos a Z en la tabla, ¿no? Y bueno, continuamos. ¿Esto en porcentaje cuánto sería? Multiplicado por el 100% me daría 77.035%. Entonces, volviendo al problema, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador gane menos de $340? Pues la probabilidad va a ser de 77,035. Ya si lo quiero graficar, Chicos, esto ya es un extra que también vale la pena. Esto que explico es la campana de Gauss y lo que va a hacer es que lo va a graficar ahí. Pero en realidad el problema podría terminar ahí, ¿no? Ya lo encontramos. Es el 77.035 de que una persona gane menos, que un trabajador gane menos de $340. Una probabilidad alta, ¿se dieron cuenta? Es una probabilidad alta, en que alguien gane menos de eso, ¿sale? ¿Por qué? Y obviamente va de acuerdo, porque si la media es de 320, pues obviamente tiene que andar precisamente pagado. ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador gane menos de 340? Pues es correcto, es muy baja, porque la mayoría está entre el 320, ¿no? Ese es el promedio. 340 ya es una dispersión larga, y entonces bajo. ¿Hay gente que sí lo gana? Sí, pero es un porcentaje solamente del 20 y tantos por ciento, ¿sale? Entonces es bien importante que nosotros podamos determinar. Les digo, lo que viene a continuación es un extra, vale la pena que lo puedan graficar en la campana de web. Es muy sencillo, vamos a verlo. sería acá, esta parte de acá. Entonces tenemos que la media aquí. Tenemos que vamos a tener una media de 320 y pues 340 va a estar por acá. Aquí tenemos la gráfica de esto. Y como me están pidiendo que gane menos de 340, pues va a ser el área bajo la curva de todo esto. ¿Qué porcentaje tiene? El 77.035%. Y listo, eso sería todo. Ok, chicos, como ven, es muy sencillo y práctico hacer esto. Quisiera seguir viendo otro ejemplo, pero el tiempo es muy pequeño, se nos termina. Y bueno, en la plataforma ustedes pueden seguir viendo los otros dos ejemplos. Acuérdense que les puse de binomial y de Poisson. Es muy sencillo, solo tienen que seguir de igual forma las instrucciones que da cada uno de los maestros. Y como verán, pues podemos sacar conclusiones igual probabilísticas por medio de estos datos, ¿no? Evidentemente, te voy a repetir, si puedes y tienes los datos necesarios, pues bueno, entonces puedes aplicar cualquier tipo de metodología probabilística para resolverlo, ¿no? Y si no, pues tienes que fijarte muy bien, ¿no? Y además, pues te pueden poner el título, que resuelvas eso por medio de un evento, del diagrama, teorema o una distribución de probabilidad. Tienes que interpretar bien el problema para escoger de manera correcta la solución. ¿Sale, chicos? Me dio gusto saludarlos, nos estamos viendo. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.